Esto es En Trending. Comenzamos el programa de hoy mostrándote las tendencias más relevantes de la semana. El zoológico de Chapultepec cumple 100 años y para celebrar se llevó a cabo Animalística Festival del Bosque, donde los capitalinos pudieron disfrutar de 120 actividades y observar a los mega animales como el oso panda o el cóndor de California. El festival reunió a más de 2 millones de personas que conocieron la labor del zoológico. Miles de filtros y videos de la próxima película Barbie llenaron las redes sociales. Se dio a conocer el nuevo tráiler oficial del filme, donde se presentaron a otros actores que participan en ella, como la cantante Dua Lipa. Marcas, famosos y usuarios interactuaron y recrearon el póster de la esperada película. Con el tradicional Sábado de Gloria, finalizó la Semana Santa y las familias abarrotaron los balnearios de la Ciudad de México, lo que significó un ahorro de agua en casa. Sin embargo, las alcaldías que desperdiciaron más agua fueron la Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco y Venustiano Carranza. El lunes 10 de abril se hizo tendencia el hashtag Con los niños no, por un video del Dalai Lama en donde interactúa con un niño al que además de abrazar y pedirle un beso en la boca, le dice que le chupe la lengua, lo que detonó molestia en miles de usuarios al tachar como reprobable esta acción que promueve la pedofilia y el abuso sexual a menores. El líder religioso salió a disculparse y decir que así suele bromear y divertirse con las personas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen una semana más aquí en Trending. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de TV UNAM en esta nueva emisión en la que vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad como lo es el arte. Y es que a través de las diferentes expresiones artísticas podemos transmitir emociones e incluso comunicar diversos mensajes ante una problemática social. Por eso es muy importante que tratemos este tema y hoy lo vamos a hacer también en el Día Mundial del Arte. Pero antes de hacer este recorrido me acompaña mi compañera Frida Islas, a quien saludo con mucho gusto. Hola Frida, ¿cómo estás? Hola Viri, estoy muy bien, gracias. Emocionada justamente por llevar a cabo este programa porque justamente nos encontramos en el marco del Día Internacional del Arte que se celebra cada 15 de abril. Esta fecha fue proclamada para conmemorar el natalicio de Leonardo da Vinci y es por ello que a lo largo de este programa vamos a abordar cuál es la importancia que tiene el arte en nuestra vida cotidiana. También conoceremos algunos de los tipos de arte que existen, qué tan accesible es en nuestro país y además vamos a conocer algunas propuestas que lleva a cabo nuestra universidad para acercarnos a ellos. Así que Viri, tenemos muchos datos muy interesantes en esta emisión. Así es, Frida, hay mucho que aprender, compartir y por supuesto también celebrar en este Día Mundial del Arte. Así que sin más vamos a revisar el concepto de esta semana en el que Rodrigo nos cuenta qué es el arte y cómo está presente en nuestras vidas cotidianas. Todo esto en un minuto con el que comenzamos este programa. La belleza de la naturaleza y paisajes de nuestro entorno reflejados en una pintura, los cambios, sucesos y luchas sociales inmortalizados en un mural, así como crear una escultura o melodía musical, son expresiones que durante siglos los seres humanos de todas las culturas existentes hemos llamado arte. El arte transmite sentimientos, emociones y motivaciones. Una pintura puede ser capaz de alegrarnos en el momento en que la miramos, mientras que una composición musical puede tornarnos melancólicos, repercutiendo en nuestro estado de ánimo y nuestras actividades. La palabra arte proviene del latín artis y busca representar a través de diferentes formas el universo y las inquietudes humanas, las cuales pueden ser tanto reales como imaginarias. El arte nos motiva a desarrollar nuestra capacidad creativa y habilidades para expresar ideas y emociones a través de diferentes disciplinas. Actualmente en México, la gran parte de la población no tiene acceso al arte. Esto se debe a distintos factores como lo pueden ser los sesgos económicos, la distribución geográfica o incluso el tiempo de ocio de cada persona. Y a pesar de que esto se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no es una realidad. Entonces, Viri, todo este tipo de cuestiones pues terminan impidiendo que como tal la sociedad tenga este acercamiento a lo que es el arte. Y es que no podemos negar, Frida, que muchas de estas actividades o eventos artísticos pues resultan ser algo costosos o se presentan en algunos recintos muy específicos, lo que hace que para las personas que viven en las periferias de la ciudad pues les sea muy complicado trasladarse y por lo tanto les sea pues prácticamente imposible acceder a toda esta oferta artística y cultural. Así es, Viri, se trata de un fenómeno más de la gentrificación, pero justamente pues para conocer cuál es el panorama actual que impide la accesibilidad del arte en México, vayamos a ver la primera parte del reportaje que esta semana Renata nos preparó.
Nuestro país cuenta en su oferta cultural con más de 1.400 museos, más de 1.700 salas de cine y cientos de actividades recreativas. Sin embargo, 48% de los mexicanos no muestra interés por la cultura, de acuerdo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a consecuencia de múltiples factores que no permiten a la población disfrutar del arte, aunque el acceso a este forma parte del reconocimiento a los derechos humanos. En este sentido, no hay que olvidar que al hablar de accesibilidad al arte, de la libertad de expresión artística, del disfrute, estamos hablando de un reconocimiento que tenemos ya en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y un reconocimiento también que se hizo explícito en el 2009 en el artículo 4 de nuestra Constitución en México. Si bien el ejercicio de derechos culturales ya cuenta con un marco legislativo, esto no funciona igual para toda la República. Por la estructura y organización de nuestro país, cada estado de la República tiene también su propia constitución y no necesariamente todas las constituciones han reconocido de manera explícita el ejercicio, la garantía y la protección de los derechos culturales. En consumo de actividades, el cine es la preferida por el 68% de la población mexicana, donde un boleto va de los 65 a 200 pesos y se requiere una disponibilidad de hora y media a 3 horas, situación que representa un obstáculo para gran porcentaje de los mexicanos. Creo que un tema importante, sin duda, es el término de accesibilidad en tiempo y en ingresos, ¿no? Es decir, somos uno de los países con menor tiempo libre, con menor tiempo por ley de vacaciones, y eso evidentemente nos va a dar una ecuación de que, pues, a menor tiempo libre, pues, por supuesto que vamos a tener menos tiempo para disfrutar en otras expresiones, ¿no? Nuestro país cuenta con una amplia oferta artística que, a pesar de ser gratuita, sigue sin ser accesible para gran porcentaje de la población. Hay mucho también que discutir sobre los costos, ¿no? También hay un gran debate acerca de la gratuidad, que por supuesto es importante en contextos específicos, pero también acerca de el valor que le damos a las expresiones artísticas. Los recintos culturales se enfrentan a la centralización, misma que ha convertido la capital en la segunda ciudad con más museos del mundo, dejando de lado gran porcentaje de la República. Aunado a la clara, pues, centralización que ya sabemos, ¿no? O sea, en términos de museos, pues ya sabemos que está concentrado las estadísticas de consumo cultural, pues, en la Ciudad de México, en Jalisco y en Monterrey, ¿no? O sea, básicamente en esos 3 estados, por ejemplo, se concentra la participación que registra el INEGI a museos. El arte también ha estado presente en las calles y es que basta con solo voltear a ver los diferentes espacios públicos para admirar los distintos mensajes que los artistas urbanos han plasmado como una forma de expresión cultural. Hoy en día, Frida, es muy común ver estos murales coloridos en las paredes de casas o edificios, pero hay que decir que el arte urbano o callejero, como también se le conoce, pues ha existido desde hace mucho tiempo y ha dejado expresiones e incluso técnicas muy innovadoras a su paso. Así es, Viri, justamente este es uno de los tipos de artes que es más accesible para la sociedad en general, justamente como lo mencionas, porque se encuentra en lugares más comunes, en espacios públicos, y pues esto es lo que permite poder acercarnos al arte, ¿no? Justamente esta semana, Gris nos preparó una nota sobre una creadora de arte urbano que utiliza esta forma de expresión, así que vayamos a verla para conocer más sobre su historia y también este tipo de arte a continuación. Murales llenos de colores, formas y simbolismos que se encuentran en las calles forman parte de una de las más grandes expresiones artísticas que existen en el mundo del arte urbano. Este movimiento cultural, que se encuentra en constante evolución, se consolidó en 1960 en París. Gracias a las diferentes expresiones callejeras como el graffiti, sticker art, instalación e intervención, es posible representar la cultura de un país o hacer una crítica social. Siento que es un tipo de arte y trabajo que es muy liberador, especialmente usas mucho tu cuerpo y es grande y la gente lo ve y es casi como publicidad en sí mismo del artista. Cuando ya sabes usar los materiales es un tipo de arte que puedes hacerlo muy rápido y existe en el espacio público y la gente te empieza a conocer nada más de verlo
El arte urbano se ha estigmatizado como un acto vandálico por ser en ocasiones ilegal. A pesar de estar en este concepto, ha logrado ser reconocido mundialmente. Por supuesto que arte urbano y lo que ahorita conocemos como street art tuvo sus orígenes en el graffiti y es algo que todavía está ahí. Simplemente es otro tipo de gráfica que no a todo mundo tal vez le guste, pero tiene toda su historia dentro de ese tipo de estilo. En México y alrededor del mundo, artistas han dejado su huella en las calles y en las comunidades al ser una herramienta pública que crea conexión con las personas. Puedo dejarle algo a la comunidad y de repente se vuelve hit cultural y la gente de las grandes ciudades van a ver los murales. O sea, el hecho de que tú sientas que quieres decir algo y lo pongas en un espacio público donde mucha más gente lo vea, yo creo que eso tiene muchísimo valor y muchísima potencia. A comparación con otros tipos de movimientos en el pasado donde realmente todo estaba en museos. Ese valor de poder transferir lo que la comunidad siente y darles ese poder a un muro en su ciudad, yo creo que eso es lo más importante. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con la entrevista para hablar acerca de la función social del arte. Además, conoceremos el Circo Volador, un proyecto universitario que busca acercar a los jóvenes a diferentes expresiones artísticas. No te vayas, esto es En Trending. Desde hace siglos, el arte ha sido una herramienta para la sociedad con distintas funciones, además de las estéticas y de conocimiento. Es por ello que hoy nos acompaña en entrevista el doctor Gerardo García Luna Martínez, el actual presidente de la Academia de Diseño Mexicana y también catedrático de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad, para hablar sobre la función social que tiene el arte. Bienvenido, doctor. Qué gusto que nos acompañe. El gusto es mío y es un honor estar con ustedes y con su audiencia. Muy bienvenido, doctor. Quisiéramos empezar esta charla pues preguntándole sobre todo qué representa y más que nada cómo está inmerso el arte, cómo diría que nos acompaña día a día en nuestra vida cotidiana. Pues yo diría que es consustancial a la existencia humana. Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, de animales a dioses, precisa que el triunfo, si le podemos llamar triunfo, al desarrollo y la evolución humana, se ha cifrado en 3 revoluciones, una cognitiva, una agrícola y otra científica. Y sobre la cognitiva refiere que son 2 los valores que han hecho la cohesión entre los seres humanos. Una de ellas es el nivel simbólico de nuestro lenguaje, el poder trasladar la realidad a un nivel simbólico de creencias que permite una fusión. Y segundo, y aunque no me lo crean, el chismorreo, ¿no? La capacidad de contar chismes. Y podríamos decir, más allá de los chismes, si son buenos o malos o verdaderos o no, que son historias que involucran sensibilidad. Entonces, si entendiéramos al arte como un lenguaje simbólico en el cual hay una apreciación sensible, pues diríamos que es consustancial a esa primera fase humana de esta revolución cognitiva, y es, creo yo, una de las capacidades de comprensión de la realidad más potentes que tiene la humanidad. De acuerdo. Y doctor, ahora que vemos que todo depende de los diferentes contextos que existen, ¿cuál diría que es la función que tiene tal vez en lo que es la parte educativa, social, psicológica, cultural o de comunicación? Mira, a este respecto es una pregunta, podríamos decir, espinosa, ¿no? Porque, digamos, función relativo a qué necesidad o a qué utilidad, ¿no? Y en ocasiones las utilidades pueden ser no del todo honestas o no del todo objetivas, es decir, en una campaña política el arte puede jugar como un papel de legitimar una serie de acciones culturales y en ocasiones no ser verídicamente una necesidad per se para una comunidad, ¿no? Claro. A este sentido me interesa siempre llevar o traer a referencia a un filósofo contemporáneo que yo recomiendo mucho a la audiencia, es muy digerible, es muy claro de entender, que es Alain de Botton. Alain de Botton, en un libro maravilloso que se llama El arte como terapia, que hace con Armstrong, nos precisa que históricamente o a lo largo de la evolución humana han sido, las funciones pueden ser consideradas a partir de las lecturas que ofrece el arte. Y entonces las lecturas más comunes serían una lectura histórica, una lectura política, una lectura provocativa o cuestionante y finalmente una lectura técnica.
Pero él le suma esta quinta lectura, que es una lectura terapéutica. Y esta lectura, creo yo, es muy incluyente. Veíamos previo en este programa cómo el aparato institucional o ciertos servicios culturales son ajenos a un amplio sector de la población. Pero cuando entendemos el arte como una dimensión de lectura terapéutica, estaríamos atribuyéndole un valor de poder atender una serie de necesidades interiores. Claro. Y en ese sentido, entonces, podría emplearse en un sentido más incluyente esa posible función. De acuerdo, doctor. Y a partir de ver al arte precisamente como una expresión, pues ¿cómo nos ayuda como sociedad a reflejar nuestras distintas realidades? Pues mira, estas realidades, porque finalmente también en una de sus cápsulas hablaban de este sentido como emocional, ¿no? Es indudable que estamos involucrados en una emoción y en un sentimiento al momento de apreciar el arte, pero a mí me gustaría emplear el concepto a entender que también es una manera de conocimiento. Y hay un concepto que une la apreciación artística, que es el concepto sentipensante, ¿no? Es decir, cómo la emoción y la sensibilidad van asociadas también a un proceso lógico y racional. En ese orden de ideas, el mismo Botón nos ofrece 7 posibilidades de este proceso terapéutico, ¿no? El arte tiene una función de recordar, nos hace recordar lo que es importante, claro, ¿no? Tiene una función de esperanza. Sabe que nos hartamos rápidamente, que tenemos un chorro de estímulos y en ocasiones nos hace guardar los aspectos importantes que nos hablen de un futuro promisorio, ¿no? Nos permite también negociar nuestra tristeza, ¿no? Es decir, dignificar el dolor. Vivimos en una sociedad muy inmediata, muy analgésica, muy centrada en el gozo y en el entretenimiento, y no entendemos que el dolor es consustancial a la existencia, ¿no? Que el dolor en ocasiones, uno empieza a sentir hambre y hay un pequeño dolor en el estómago y entonces se va a preparar comida y si no tiene la comida se va a trabajar para tener esa comida. Es decir, también es un estímulo, ¿no? El reequilibrio, creo que tan necesario en nuestros días, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros en momentos pandémicos sin los estímulos artísticos o los estímulos de experiencia estética, ¿no? Un autoconocimiento permite mucho de lo que yo entiendo de mí y de lo que entiendo de otras personas no está ligado a un lenguaje lingüístico, sino que es más complejo, ¿no? Y el arte nos ayuda a esto. Y finalmente, un crecimiento y una apreciación. Creo que apreciar los momentos, quitarnos de la indiferencia y entender que lo cotidiano también es digno de ser apreciado, ¿no? Exactamente. Y justo para finalizar la entrevista y de forma breve, si nos pudiera compartir una reflexión sobre cuál es la importancia que tiene el arte en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál diría que es la función? Yo creo que el arte genera dos procesos. Un proceso creativo que se denomina poiesis, o sea, el acto poético es que yo, siendo creativo, genera un acto de concentración plena y de una identificación de mí al momento de crear. Y puedes crear una sopa aguada, como lavarte los dientes en un esquema artístico. Y la experiencia estética, que es una serie de estímulos en donde tú aprecias de forma sensible y eso te hace un pensamiento crítico inconsciente. Entonces yo creo que es un activador del autoconocimiento y de la acción positiva. Wow, doctor, pues nos quedamos con esta reflexión y con estos comentarios tan importantes que nos comparte a partir del arte y cómo está inmerso en nosotros y en nuestra vida cotidiana. Le agradecemos mucho que haya estado aquí en Trending. El agradecido soy yo y atrévanse a hacer arte. Muchísimas gracias nuevamente, doctor García Luna, por acompañarnos en Trending. Y ahora lo invitamos a que junto con el público nos acompañen a ver la segunda parte de nuestro reportaje que nos preparó esta semana Renata, en la cual podemos conocer el panorama que se vive hoy día en los artistas mexicanos y que es fundamental para la accesibilidad del arte, tanto para su creación como para el consumo y su distribución. Vamos a verlo. Para los artistas, que son quienes crean y distribuyen la cultura, el panorama es aún más desalentador por la falta de reconocimiento legislativo, precariedad laboral y falta de espacios de distribución, entre otras problemáticas. En primer lugar, yo diría que no tenemos hasta el día de hoy una identidad dentro de la Constitución. No tenemos una identidad ni una figura respaldada por la ley, ¿no? Entonces, no estamos incluidos en la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo contempla solo las relaciones obrero-patronales, que no tienen nada que ver
el sistema de relaciones laborales que suceden entre los artistas independientes de la danza y de cualquier disciplina. El 44.5% de los artistas en México ejercen en condiciones laborales precarias, de acuerdo al artículo de Entre Ciencias de Revista UNAM. El acceder a una educación que contempla las artes también como eje fundamental de la formación integral de un individuo. En fin, o sea, son un montón de cosas que reverberan a partir de que no existimos dentro de la propia ley, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros aspectos que habría que resolver es eso, que tengamos una identidad dentro del marco legislativo y a partir de allí podamos avanzar en una serie en resolver una serie de vacíos históricos que generan esta precariedad en la cual existe el artista de la danza y de las artes en general, ¿no? Diversificar las vías de consumo y distribución del arte no solo ha abierto un panorama de nuevas narrativas para los artistas, sino también un espacio de acceso para la población desde diferentes puntos geográficos. Frente a estas problemáticas, los especialistas en gestión de las artes y la cultura afirman que es necesario generar nuevas formas de consumir y producir arte, y así procurar que llegue a todas las personas. Generar redes solidarias, generar espacios desde otras economías, ¿no? Es decir, utilizar el trueque, utilizar bancos de tiempo, utilizar otras herramientas que nos permitan, pues, seguir existiendo y seguir activando. Y creo que hay múltiples plataformas que justo lo que estamos interesados es en mostrar lo que están haciendo los creadores y creadoras. El arte sigue siendo un rubro pendiente y menor al momento de asignar recursos y generar políticas públicas de desarrollo. Sin embargo, el gremio cultural y artístico cada día pone su esfuerzo, capital propio, habilidades y creatividad para lograr que siga siendo algo más que una actividad recreativa y se convierta en un motor de desarrollo humano. Desde hace 33 años, el Instituto de Investigaciones Sociales lleva a cabo un programa que busca la integración social de jóvenes provenientes de contextos de violencia, pobreza u otras adversidades. Viri, este proyecto busca potencializar las habilidades de estos jóvenes para romper con la estigmatización que existe alrededor de ellos. Y es que, como lo hemos visto a lo largo del programa, el arte, Frida, puede ser un refugio para que las personas, o en este caso los jóvenes, como bien lo dices, pues encuentren la salida a todas estas problemáticas que muchas veces rodean sus entornos a través de alguna expresión artística. Precisamente nuestro compañero Alberto García platicó con el doctor Héctor Castillo, director y fundador del Circo Volador, como se le ha denominado a este proyecto, quien nos cuenta más detalles de su gran trabajo en la siguiente nota. Vamos a verlo. Desde 1988 hasta la fecha, Circo Volador ha venido trabajando con chavos de muy distintas formas y de muy distintas maneras, haciendo programas de radio, conciertos, trabajando en las calles, trabajando en otros estados de la República, en otros países. Circo Volador, un proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, encabezado por el doctor Héctor Castillo Bertier, busca identificar estrategias de integración social para jóvenes que enfrentan contextos de violencia, pobreza u otras adversidades. A través de diferentes expresiones artísticas, como música o pintura, los trabajos de Circo Volador varían dependiendo de las circunstancias de cada comunidad. El objetivo, digamos, de Circo Volador es más bien ser una especie como de mediador. No es una solución, es una especie de mediación para que los jóvenes que estén en cualquier lugar tengan una red en su región, con las cosas que saben hacer, con las cosas que funcionan y aprendamos de los errores que se han cometido para que esta cultura tenga un impacto directo con ellos en sus comunidades. Empezamos a rescatar, digamos, a los chavititos de 8, de 10, de 12 años y algunos un poquito más grandes con proyectos comunitarios de desarrollo. Empezamos con graffiti, pintura y música y estas cosas. Bueno, esos chavos con los que trabajamos en 2011, 2012, hoy, 10 años, 12 años después, siguen trabajando, siguen funcionando y crearon sus propios colectivos y seguimos trabajando con ellos. Realmente ese es el papel de la cultura, o sea, no es venir a dar una conferencia, es integrar eso que ya está funcionando
en cosas que sean útiles, en cosas que sean prácticas, y el papel del investigador o de la UNAM pues es simplemente un mediador. Pues ahí lo tenemos, todo nuestro reconocimiento para el gran trabajo que hace el Circo Volador. Y con esto es como vamos llegando al final de este programa, en el que por supuesto celebramos en el Día Mundial del Arte todas esas expresiones artísticas, pero también, Frida, reconocemos que es necesario romper con todas esas barreras que impiden que todas las personas puedan acceder a él. Como lo vimos, el arte pues nos ayuda a transmitir emociones, a transmitir mensajes, y como lo vimos también puede ayudar a que los jóvenes salgan de esos círculos de violencia. Por eso es necesario que cada vez se abran más espacios tanto para el público como para los artistas emergentes también. Así es, Viri, debemos trabajar como individuos junto con el apoyo de gobiernos e instituciones para poco a poco ir cerrando esta brecha de acceso al arte, como bien lo comentas, y también generando mayor conciencia sobre la importancia que tiene el arte en nuestras vidas cotidianas. Es así como llegamos al final de esta emisión. Nosotros los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los temas de interés social. Los esperamos todos los jueves en punto de las 20:30 horas por la señal de TV UNAM para hablar sobre otro tema que sea tendencia aquí en Trending. Hasta la próxima, Viri. Nos vemos, Frida, un gusto.